Esta Comisión de Estudio del Deporte de este nuevo periodo de sesiones. Nos toca un día maratoniano en este sentido, darle la bienvenida y feliz año a todos los compañeros. Y nada, empezamos con la primera comparecencia, empezamos con darle la bienvenida a los dos comparecientes de la mañana de hoy. En primer lugar, Judith Rolo Marichal, deportista paralímpica, participante del Campeonato del Mundo, de Europa, de las Olimpiadas, diplomado olímpico y récord woman mundial. Judith, tienes una primera intervención de 10 minutos. A continuación exponen las señorías y usted un turno de otros 10 minutos para responder las propuestas que le hago. Muchas gracias y cuando quiera. Buenos días. Primero que nada, quería agradecer al Parlamento por la invitación y por contar conmigo en algo como esto, y espero que pueda aportar y ayudar en algo tan importante como es el deporte. Ya me presentaron, pero yo me presento personalmente. Soy Judith Rolo, deportista paralímpica en natación. También soy técnico de laboratorio químico, auxiliar de veterinaria y monitora de natación, entre otros cursos que he hecho. Y actualmente estoy sacando un curso de actividades de gestión administrativa con el Servicio Canario de Empleo. Siempre he sido una persona de hacer cosas, de querer algo e intentarlo y luchar por ello. Lo mismo lo aplico en mi día a día como en el deporte, y todo eso lo he aprendido de mi madre, que siempre me ha enseñado a luchar por lo que me proponga y a que no solo tenía que labrarme un futuro en el deporte, sino también en los estudios. Ahora bien, les voy a lanzar una pregunta. ¿Es difícil ser deportista de élite en Canarias? En mi opinión, sí. ¿Por qué? No tenemos unas infraestructuras adaptadas para un deportista de alto nivel, como bien podemos observar en Madrid, en Sierra Nevada o en Barcelona, con sus respectivos CARs, o también llamados centros de alto rendimiento. Una instalación que se acerca, por ejemplo, a una piscina que está bien adaptada para entrenar en alto nivel es el Tenerife Top Training, con una piscina de 50 y de 25 metros, con polletes de competición, un vaso a contracorriente para trabajar los ritmos, gimnasio. ¿Qué dificultad hay en este caso? Al estar en el sur es complicado trasladarse allí todos los días. No me olvido de mi querida piscina municipal, pero hemos tenido muchos problemas para entrenar, sobre todo a la hora de tener una calle para nadar o con las temperaturas, que muchas veces están muy frías. Hemos visto casos numerosos de deportistas que se han tenido que trasladar fuera de las islas para poder entrenar en mejores condiciones. Y es triste, porque creo que podría solucionarse. Otro tema es el de la importancia que se le da al deportista si gana medallas o no. Muchas veces sale bien y venimos con el botín, pero otras veces no. Y parece que solo estamos cuando las cosas van bien. Tanto en un caso como en otro hay un trabajo muy duro detrás, tanto físico como psicológico, y pienso que se debe valorar en los dos casos. Otro planteamiento es el desconocimiento en los centros educativos y las administraciones. ¿A qué me refiero con esto? Yo, como deportista DAN, tengo derecho a que me adapten los horarios para que pueda entrenar y estudiar. Y en ciertos centros me decían directamente que no conocían ese dato y que no lo podían hacer. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? ¿Dejo de estudiar o dejo de entrenar? Cuando estaba preparando las Paralimpiadas de Río de Janeiro en 2016, estaba con las prácticas de auxiliar veterinario y tuve que dejar las prácticas porque al ser muchas horas llegaba agotada a los entrenos y no rendía bien. Gracias a que hablé con el centro, me dijeron que me harían el favor, quedaos con la palabra, y que podía hacerlas cuando volviera. Ya sabemos que el deporte forma parte de nuestra vida y es, de hecho, un pilar fundamental en la cultura y forma de vida de nuestro país. Pero muchos de los que nos dedicamos exclusivamente a esto,
Consideramos estar desamparados al no existir una ley a nivel nacional que nos apoye en nuestro proceso formativo de desarrollo y una vez que nos retiramos de la competición propiamente dicha. Si nos fijamos detenidamente en el deportista español de alto nivel, está desamparado en todas sus etapas, es decir, desde que ya siendo joven decide dedicar su vida al deporte hasta más allá de su retirada profesional. En mi opinión, una de las medidas que considero prioritarias es la de promulgar una ley del deporte, ojalá se pudiera hacer a nivel nacional, que ampare al deporte de alto nivel y de alto rendimiento, desde la secundaria para proteger, ya sea desde edad temprana, la formación de todos aquellos estudiantes que tengan capacidades y quieran dedicarse al deporte, de forma que pueda haber conciliación entre los estudios y el entrenamiento. En otros países europeos, como Italia, o fuera de Europa, como Estados Unidos y Australia, se hace esto. Y, personalmente, pienso que por eso podemos ver tan buenos resultados deportivos. En la ley del deporte, que me gustaría que se cumpliera, también debería haber medidas para apoyar y acompañar al deportista durante su carrera profesional. Ser deportista de alto nivel no debe ser algo heroico o sacrificado. Debería apoyarse a quien lo necesita, tal y como se ayuda a otros muchos sectores. Pienso que se debería poner en marcha una serie de medidas, especialmente de apoyo financiero, con el fin de que el deporte de alto nivel sea de verdad un trabajo accesible para todos aquellos que quieran y tengan capacidades para ello. Y no hablo solo en el ámbito económico, sino que de lo que representamos como marca. En este caso, Canarias, a Tenerife, tendrían que existir esas ayudas y un acompañamiento real de las instituciones. Otro ejemplo es una vez retirados, en donde debería aprovecharse la experiencia como profesional que acumulamos los deportistas de alto rendimiento, para contar con nosotros en los organismos deportivos, en los equipos psicológicos y en el acompañamiento a deportistas principiantes o con experiencia. Por ejemplo, con charlas sobre cómo tratar la ansiedad y llevar la presión. Incluso también tener algunos beneficios al acceder a puestos como los de la policía o el ejército. Esto se hace, por ejemplo, en Italia, donde alguien que haya sido deportista de alto nivel puede acceder a estos puestos más fácilmente. Nunca hablo de regalar nada, porque aquí no se debería regalar nada, sino ayudar y dar más facilidades. Un objetivo a largo plazo es incentivar que haya más deportistas de alto nivel. Todo lo que sea contribuir al buen nombre de la isla es bueno. No solo económicamente, sino por la sociedad y por la cultura en Canarias. Y, por supuesto, aportar referentes para las generaciones que vienen o las que se están formando. Siempre es enriquecedor a todos los niveles. Por otro lado, estas medidas suponen dar amparo y un paraguas legislativo a los deportistas, que hoy en día muchas veces nos sentimos muy solos. Gracias. Muchas gracias, Judy, por tu intervención. Ahora damos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bienvenida a la señora Rolo y muchas gracias por su presentación, por su intervención que ha tenido. Me queda claro que, evidentemente, una de las cosas que usted demanda y que entiendo que pueden ser una de las conclusiones de esta comisión es ese centro de alto rendimiento, que no hay ninguno en Canarias, ninguno, digamos, a nivel público. Está el que usted nombraba en el sur de Tenerife, pero desde luego yo sí que considero, por el conocimiento que tengo un poco,
que Canarias sí tiene unas condiciones naturales inmejorables para la práctica de muchos deportes, ¿no? Y tenemos casos claros de equipos de otros países que vienen a aprovechar, sobre todo en invierno, nuestras buenas condiciones para preparar las temporadas, ya sean los equipos de fútbol, equipos de ciclistas, algunos atletas también, para aprovechar las condiciones en alta montaña. Por lo tanto, yo creo que tenemos los mimbres. Quizás sí nos falta esa instalación de primer nivel para ayudar a los deportistas de alto rendimiento, a los deportistas para que puedan, digamos, mejorar y puedan progresar en las distintas competiciones. Por eso, yo entiendo que ese centro que usted comentaba en la primera parte de su intervención no solamente tiene que estar pensado para los deportistas canarios, porque claro, sería complejo poner un centro en cada una de las islas, ¿no? Pero también se puede aprovechar para que sirva de reclamo para otros deportistas de otros países. Al final entiendo que lo importante es que reúnan las mejores condiciones y allí no tengan las mejores condiciones, los atletas irán a esos centros que entiendo que son abiertos. Lo que no comparto con usted es lo de la ubicación, claro. El señor que vive en Majadahonda pues igual tiene que hacer 100 kilómetros para ir a entrenar todos los días. Entonces, nosotros quizás tenemos una concepción de las distancias distintas a las que hay en el territorio continental y eso no debe ser un hándicap. Se pondrá o se puede poner donde toque, entiendo, y ya está, ¿no? Me ha parecido muy importante lo que usted ha nombrado en torno a la conciliación estudios y deportes. Creo que esa parte es fundamental. Esta parte, otros países, usted también lo decía en su intervención, por ejemplo, Estados Unidos lo tiene perfectamente metido dentro de sus ciclos universitarios, favoreciendo, bueno, pues que hayan esos deportistas que van despuntando, se le den todas las facilidades para que, por un lado, tenga su preparación académica y su formación académica y por otro, bueno, pues la pueda conciliar con ser o llegar a ser un deportista de alto rendimiento. Y ahí lo vemos desde el baloncesto, el béisbol, el fútbol americano, el golf, el atletismo, la natación, en fin. Yo creo que prácticamente todos los deportes en Estados Unidos tienen esas facilidades y yo creo que eso es importante. Y también ha hecho otra cosa que creo que es muy aprovechable y muy positiva, ¿no? En esa intervención que usted ha hecho en todo momento positiva de su experiencia como deportista de alto rendimiento y es algo que también se puede dar en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y ese aprovechamiento de los conocimientos, de la experiencia de los deportistas de alto rendimiento una vez que, bueno, pues se retiran y ya no están, digamos, al máximo nivel, pero todavía tienen yo creo que experiencias, tienen cosas que contar a esa gente joven, a esos niños que están empezando y que en muchos casos, bueno, pues pueden incluso ser, entre comillas, como se suele decir, sus ídolos o su aspiracional para llegar un día a ser como ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también es algo que tampoco se tiene. Coincido con usted, quizás en Canarias el tema de la ley del deporte es algo que necesita un desarrollo más amplio. También habría que circunscribir exactamente cuáles son aquellos ámbitos que queremos conseguir, aquellas líneas. Abarcarlo todo quizás sería lo adecuado, quizás sería demasiado ambicioso, pero tendría que haber un comienzo. Y yo creo que en esta ley, que saldrá seguramente ya para la siguiente legislatura, pues todo este tipo de cosas que usted ha comentado pues podrían y deberían de tener reflejo en la misma. Muchas gracias. Muchas gracias por la agrupación socialista de Gomera no se encuentra, por Sí Podemos Canarias. Gracias, señora presidenta. Señora Rolo, bienvenida. Bueno, vamos a ver, nosotros creemos que la ley del deporte que está aprobada en la legislatura pasada es una buena ley, verdad que necesita esto desarrollarse más. Ha habido circunstancias que han impedido su desarrollo, ¿no? Las circunstancias de esta legislatura, de pandemia, sucesivas crisis y demás. Sin embargo, no es hoy para que no plantear que es necesario que se desarrolle, ¿no? Concretamente, en el tema que usted está planteando sobre el asunto del alto rendimiento, yo creo que es verdad lo que usted dice, hay una desconsideración total hacia este aspecto, no solamente en algunos deportes, ¿no? Hay un centro de alto rendimiento de halterofilia en las islas y poco más, ¿no? Poco más, digamos de manera ¿no? arreglado o federado, tal, ¿no? Es verdad que tampoco en el Estado español es que esto prolifere mucho, no sé que en Barcelona sí es verdad, ¿no? Que hay una apuesta muy potente. Cuando la época de las Olimpiadas, esto no, que fue en el 92, si me confundo con el Mundial de Fútbol del 82. Esto en el 92 se le dio bastante impulso a todo esto, ¿no? Pero fue, ya digo, el calor de las Olimpiadas, esto, ¿no? Es decir, que en esto, como en todo, pues el deporte tiene
un problema, una barrera, un obstáculo que es difícil a veces de superar, que es el resultadismo, ¿no? Nos quedamos siempre con esto, ¿no? Los méritos, los resultados, y poco nos fijamos en los procesos, ¿no? Entonces, ¿saben? Los procesos, como usted dijo, de formación, de atendimiento también a las demandas sociales. Pero desgraciadamente el deporte, esto no mayoritariamente, no digo solamente desde el punto de vista de las instituciones, sino también de las entidades privadas, de los clubes, en fin, de las competiciones, es muy, digamos, resultadista, ¿no? Resultadista. O sea, y solamente tienen importancia después social quienes son unos grandes triunfadores, ¿no? Y digo unos grandes triunfadores, fundamentalmente hombres, y de algunos deportes que son también de masas, digamos, ¿no? Fútbol y un poco más, ¿no? O sea, ni siquiera esto el baloncesto, sino... Entonces, digamos que es un problema social o una dificultad que tenemos para esto, ¿no? Digamos, concienciar a la mayoría de la ciudadanía de que el deporte tiene que ser entendido de otra forma, ¿no? Mucho más, digamos, horizontal, ¿no? Que afecta a toda la sociedad y que se tengan en cuenta también otros procesos. Yo creo que las instituciones públicas tienen la obligación de fijarse en los procesos. Esto, ¿no? Yo creo que es la tarea fundamental de las instituciones, no tanto en los resultados y en favorecer a los grandes equipos que están ya suficientemente financiados. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy críticos, yo creo que aquí todo el mundo, a veces con la boca más grande, con la boca más chica, de que una parte importante de las ayudas que usted planteó vaya destinado a los 2 equipos de fútbol más representativos de la isla. A mí personalmente, que me gusta el fútbol, en fin, y soy simpatizante de uno de ellos, no lo digo igual, pero uno de ellos, no me parece que eso sea justo ni lógico, ni se pueda justificar de ninguna manera, ¿no? Esta cantidad de dinero con el argumento de que esto nos promocionan las islas. Yo creo que a veces incluso las despromocionan, ¿no? Pero bueno, o sea que sí, eso también se tendría que valorar y evaluar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema que tenemos, ¿no? Yo creo, no obstante, también que los deportistas de alto nivel tienen algún tipo de excepcionalidades, ¿no? Y algunas mayores posibilidades para entrar no solamente en cuerpos de seguridad, sino también para realizar estudios, ¿no? Lo que pasa es que tampoco está muy desarrollado y tampoco, desgraciadamente, no muchos deportistas que podrían llegar a ser de alto nivel se nos quedan por el camino, porque entre la opción de trabajo, estudio y deporte es como si fueran incompatibles, ¿no? Entonces también es verdad, como usted dice, que no hay la suficiente ayuda de promoción. Pero insisto, porque es un problema social y cultural de no atender esto como una importancia fundamental relacionada también con la salud, con la integración social, con la igualdad, etcétera, etcétera. O sea que a mí me parece que tenemos una serie de problemas que esperemos, yo tengo bastante confianza en que la próxima legislatura sea una legislatura sin menos sobresaltos, sin menos volcanes y con menos volcanes, estoy también sin pandemia y sin alguna crisis gorda, y que podamos efectivamente desarrollar en condiciones la ley. No obstante, agradezco también la crítica y su voz en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Nueva Canarias no se encuentra. Por el Grupo Popular, señor Hernández. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, el relator, bienvenido a esta comisión y bienvenida a la señora Rolo. Gracias y felicidades por su trayectoria. Mujer paralímpica, además de una disciplina tan sacrificada como es la natación. Creo que merece todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por llevar el nombre de Canarias allá donde va durante tantos años. Así que decía antes que no hay que hacer una heroína para ser un deportista de élite, pero yo creo que sí, porque la vida que ustedes llevan, sacrificada cada día, prácticamente los 365 días del año, creo que hay que ser de otra pasta para dedicarse a esto. Así que muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Bueno, ha puesto en relieve temas sumamente importantes y que a lo largo de esta legislatura hemos hablado, ¿no? Sobre todo, yo creo que las leyes las tenemos, lo que nos falta es ese desarrollo legislativo de las mismas, porque hemos sido conscientes, sobre todo en la última ley del deporte, de la importancia que hay que darle a los deportistas de élite en nuestra tierra y ese camino complicado que tienen, como bien decía el portavoz de Si Podemos, de elegir entre, muchas veces, continuar con su carrera deportiva o buscarse, labrarse un futuro educativo para luego tener un trabajo de por vida. Y eso es lo que también hemos querido desde la ley, acompañar a esos deportistas, que tuvieran esa oportunidad. A ver ahora. De no tener que elegir, sino que se adaptara su vida curricular, educativa, a ese acompañamiento durante su etapa deportiva.
Durante la pandemia lo vimos con la COVID, con ese desdoble de los grupos, por ejemplo, de la ESO o de bachiller, que muchos les comentaban a los profesores que en su horario de tarde tenían entrenamiento porque se dedicaban a cualquier disciplina deportiva y costaba mucho hacerles entender, oye, que no tienen por qué elegir dejar de entrenar durante todo el año porque les haya tocado un turno de tarde, sino que... A ver no sé. Vamos a ver ahora. Porque les costaba entender o les costaba llegar a... Yo no sé. No, Ricardo estaba hablando ahí. A ver ahora. Que les costaba entender pues, que no quisieran renunciar a esos entrenamientos, a esa disciplina, sino seguirse dedicando a ella. O sea que en eso también nos ha costado que la sociedad entienda que la actividad física es fundamental para la vida de la gente y tiene que estar presente y adaptar no solamente su carrera educativa a ella, sino tener mayor solidaridad con todas esas personas que se dedican al deporte. Es verdad que los políticos tendemos a felicitar siempre a los deportistas en nuestras redes, en nuestras campañas electorales, a visitar los clubes más relevantes o las federaciones durante etapa electoral, pero la actividad física y el deporte debe ser una premisa de cualquier gobierno municipal, regional o nacional. No somos conscientes realmente de lo que supone este sector en la sociedad, en nuestra economía, en nuestra salud, y por lo tanto creo que no está lo suficientemente apoyado. Hablabas de las instalaciones deportivas, aquí también lo hemos puesto de manifiesto, ese catálogo de instalaciones deportivas que no tenemos de Canarias y por lo tanto necesitamos saber qué necesitamos para poder tener los esfuerzos o poner los esfuerzos en aquellas instalaciones que nos puedan hacer referente a nivel nacional. Podemos tener 50 piscinas municipales. Yo vivo en una isla pequeña con 14 municipios y los 14 municipios quieren una piscina municipal. Entonces, tengamos altura de miras y sepamos a lo que vamos, y yo creo que es mejor que la isla de La Palma tenga 2 piscinas potentes, si puede ser una de 50 metros y una de 25, mejor, porque al final las distancias de nuestras islas no son tan grandes, a tener cada uno una piscina de aquella manera que a lo mejor deportistas como tú pues no puedan practicar deporte porque no son accesibles, porque no están adaptadas o porque no cumplen con los requisitos. Creo que eso es fundamental y tenemos que tener, o sea, no somos mejores gestores políticos por tener una piscina en nuestro municipio, somos mejores gestores políticos si tenemos altura de miras y sabemos lo que nuestra isla, en este caso Canarias, necesita, también con los centros de alto rendimiento. Creo que cualquier persona que viene a Canarias a entrenar, que son miles de personas las que vienen al año y eligen nuestras islas, se quedan asombrados de que no tengamos, ¿no? En las diferentes islas pues, un centro de diferentes modalidades o que tengamos que ir a la Santa solamente al Lanzarote y que lo disfrutemos, por ejemplo, de la altura que tiene el Teide o del paisaje que tiene el Hierro y no seamos capaces de sacar adelante esas infraestructuras que nos colocarían en una situación absolutamente de ventaja con respecto a otros lugares del mundo, por nuestro clima, por nuestro paisaje, porque al final tenemos el mejor plato deportivo del mundo, que es nuestra naturaleza, y no hemos sabido aprovecharlo. La visibilidad creo que también es importante, que personas como tú visibilicemos lo que han sido capaces de hacer, no solamente que te hayas desarrollado educativamente, como bien te aconsejó tu madre, sino que las mujeres y las que tengan también dificultades vean en ti un referente, ¿no? De superación, de trabajo y de esfuerzo. Creo que en eso también nuestra Televisión Canaria debe hacer un esfuerzo mayor para divulgar el trabajo de tantas y tantas personas que hacen grande a esta tierra. Por lo tanto, bueno, agradecerte tu trayectoria, agradecerte que estés hoy aquí, que nos des esa visión también de esa parte para nuestra comisión de estudio y desearte muchos éxitos en tu vida personal y deportiva. Muchas gracias por el Grupo Nacionalista, señora Calzada. Gracias, presidenta. Señora Rolo, buenos días, enhorabuena por su intervención. Creo que ha colocado y definido muy bien unos temas que además se han repetido en estas comisiones. Ya otras personas que han venido a intervenir en cierta medida, mayor o menor medida, algunos de ellos han puesto también el acento en algunas de las cuestiones que usted ha planteado, y creo que eso es importante porque estamos viendo que efectivamente hay determinadas cuestiones que están sin resolver y que por lo tanto hay que buscar la manera de resolverlas.
Habla usted, señora Rolo, me ha gustado cómo ha empezado, además he leído algunas de sus entrevistas para conocer un poco, ¿no?, pues su trayectoria, la importancia del entorno familiar, ¿no?, esa referencia que hace usted a su madre, pero en general los entornos familiares, lo importante que son para fomentar, para propiciar, para permitir pues que chicos y chicas que se inician desde jóvenes en el deporte, pues al final consigan tener una trayectoria no solo deportiva, sino también, y ahí entramos en el otro tema, una trayectoria educativa, una trayectoria que no les impida desarrollarse en ninguna de los dos ámbitos. Y ese es uno de los principales problemas, y esto ya lo hemos hablado, y yo lo que siempre digo es que en España en general, en Canarias también, tenemos un problema con el sistema educativo, un problema importantísimo con el sistema educativo que no entiende el deporte o que entiende el deporte como un problema. Los chicos y chicas que hacen deporte a un determinado nivel, que tienen una exigencia de entrenamientos, una exigencia de competiciones, son un problema para el sistema educativo. Por lo que usted decía, y efectivamente es que es así. Hay que estarle pidiendo favores a los centros educativos para que cambien un examen, para que un chico o una chica pueda recuperar clases, pueda recuperar asignaturas para poder terminar su curso. Y lo paradójico de esto es que muchas veces, y tenemos casos suficientes que podríamos poner aquí, de equipos que consiguen medallas, que son recibidos por los ayuntamientos, por los cabildos, por el gobierno, que todo el mundo los felicita, que todo el mundo los pone en valor, y esos chicos y chicas al día siguiente están en sus institutos, en sus centros educativos, en sus universidades, donde sea, pidiendo el favor para recuperar esas clases o para que les dejen examinarse, porque no les han dejado o no han podido. Es un problema importante y eso tiene que ser una de nuestras prioridades. Como digo, sistema educativo, es verdad que tiene más una competencia estatal, pero yo creo que aquí se puede avanzar en esto. Usted pone también el dedo en los deportistas de alto rendimiento. Y yo hay una cosa, señora Rolo, que no he conseguido entender por mucho que lo haya preguntado. La ley del deporte del año 2019, que no se ha desarrollado, sí preveía una serie de derechos, de reconocimiento de derechos a los deportistas de alto rendimiento y alto nivel autóctono, pero no se ha aprobado ese decreto. Y seguimos sin entender por qué, porque ese decreto, el trabajo técnico estaba hecho desde principios de legislatura, es decir, aquí no tenía nada que ver ni pandemia ni volcán, eso estaba hecho, pero no se ha gestionado. No sé si ahora antes de terminar la legislatura, pues tendremos la suerte de que nos anuncien que ya se aprueba. Porque ese decreto es fundamental para muchas de las cosas que usted ha señalado hoy aquí, para ese reconocimiento, para posibilitar la conciliación entre el deporte y el estudio, entre el deporte y el trabajo. ¿Cuántos deportistas tienen que abandonar sus deportes por cuestiones laborales? Claro que los hay. ¿Cuántos deportistas tienen que abandonar o abandonan los estudios porque priorizan el deporte y después les va mal o tienen una lesión? ¿Y qué hacemos con esos chicos y esas chicas? Pues eso, entre otras cosas, viene a resolver o a intentar resolver este decreto de alto rendimiento, que no lo tenemos. Y yo creo que eso ha sido uno de los grandes fracasos que hayamos podido tener, porque en estos momentos estaríamos hablando de otra cosa. Con lo cual, creo que parte de las cosas que usted está diciendo podrían quedar solventadas en ese decreto y además nos daría la oportunidad de ver si está bien desarrollado o hay que corregirlo por alguno de los aspectos que usted nos está diciendo. Y yo, señora Rolo, le doy toda la mano en todo lo que usted ha intervenido. Efectivamente, la falta de centros de alto rendimiento. Tenemos puntos en algunas islas, pero no grandes centros. Nosotros en Gran Canaria estamos solicitando uno, a ver si tenemos suerte y nos lo aceptan, un centro de alto rendimiento en Las Palmas de Gran Canaria, a ver si tenemos un poquito de éxito. Pero sí me gustaría, Presidenta, si me lo permite, terminar con una cuestión. Usted en sus entrevistas siempre dice que su discapacidad no la define. Entiendo que efectivamente tiene que ser así, a usted la define lo que usted es e independientemente. Pero es cierto que usted es paralímpica y es mujer. Y a mí me gustaría aprovechar, si usted me lo permite, preguntarle, en su condición de paralímpica, en su condición de mujer, usted
se reúne con las administraciones. ¿A usted la llaman las administraciones públicas, gobierno, cabildo, ayuntamiento, para conocer su experiencia, para conocer su realidad, para conocer los inconvenientes, problemas que haya podido tener por ese doble concepto, tanto de paralímpica como de mujer, para poder ponerle solución, para poder facilitar que otras, en este caso lo llevo ya al mundo de la mujer, que otras mujeres en su misma situación tengan menos problemas y puedan también, como mínimo, pues alcanzar los éxitos que usted ha conseguido? Eso sí me gustaría saberlo. Señora Rolo, muchísimas gracias, interesantísima su intervención y enhorabuena por todo. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señora González. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año que no habíamos tenido la oportunidad de saludarles y especialmente dar la bienvenida a los dos comparecientes que están aquí hoy, a don Antonio Pérez, que escucharemos después, y a doña Judith Rolo Marichal. La verdad es que es un auténtico placer y un honor poder escucharla y que usted hoy nos traiga a esta comisión, a este Parlamento, la realidad y la situación que viven muchos deportistas y muchas deportistas de alto rendimiento, y sobre todo que nos traslade la necesidad de mejorar esa situación y esas condiciones para poder garantizar esa práctica deportiva, conciliar su vida laboral y familiar y todo lo que nos queda por hacer para que esa realidad mejore, que vayamos avanzando y que al final, es verdad, como usted planteaba, todos y todas presumimos cuando hay un deportista de nuestra tierra que alcanza un logro, que alcanza un reconocimiento, pero sin embargo no les acompañamos igualmente en ese trayecto, en ese camino. Por lo tanto, creo que la sociedad tiene que ir de la mano con todos ustedes, con todos los deportistas de alto rendimiento, y las administraciones debemos también estar a la altura y prestarles ese apoyo que ustedes solicitan, que necesitan y que merecen. Por eso me parece que hoy esté aquí don Antonio, ya no solo por lo que representa el deporte de Canarias, sino por su condición de técnico también de deporte del Cabildo de Gran Canaria. Me parece además un acierto, porque creo que son dos comparecencias que se van a poder complementar bastante, teniendo en cuenta que las competencias en el área deportiva en muchas ocasiones pues también están transferidas a los cabildos, a los ayuntamientos, sobre todo en materia de instalaciones, que es una de las cuestiones que usted hoy ha planteado aquí, la necesidad de mejorar la falta de infraestructuras de altos rendimientos que tenemos en Canarias. Por lo tanto, creo que es una cuestión que debemos sacar en claro de esta comisión para poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, perdón, en ese dictamen que creo que sí que debía ser como conclusión un importante apunte que usted traslada aquí hoy. La falta de infraestructuras, como decía, de alto rendimiento, la falta de apoyo y de reconocimiento a los deportistas y a las deportistas de alto rendimiento, como bien usted reconocía. Todos nos sumamos a los logros, pero luego en el camino de los desaciertos o cuando no tenemos esos buenos resultados, no estamos donde deberíamos estar como sociedad o como administraciones. Por lo tanto, creo que ese apoyo debería también estar en las verdes y en las maduras, como usted planteaba. Apoyar también para favorecer que puedan compatibilizar su actividad deportiva con otras actividades laborales, educativas o cualquier actividad que tienen que desarrollar en su vida. Y hay que intentar conciliar, intentar impulsar acciones y medidas que favorezcan esa conciliación para que las deportistas y los deportistas de alto rendimiento puedan continuar con una cierta tranquilidad y normalizar su vida y no tengan que en muchas ocasiones decidir entre si estudian o trabajan o continúan con su actividad deportiva. Creo que
hay que caminar y avanzar en esa materia. Como decía, apoyo financiero y ayuda, lógicamente, subvenciones, debe favorecerse también esas medidas que crezcan las ayudas de las administraciones públicas para que tengan ese empuje y ese apoyo económico que es imprescindible también para que puedan seguir realizando su actividad deportiva. Me pareció muy acertada la propuesta que hace sobre poner su conocimiento, su experiencia como voluntariado para llegar, se me ocurre, sobre todo a los centros educativos. Me parece que el deporte, los valores que transmite, la superación que conlleva, todo lo que nos aporta el deporte, creo que es fundamental para que llegue a nuestras aulas, que llegue a nuestros centros educativos y que esa experiencia que ustedes han alcanzado, que ustedes han cosechado, pues que nuestros niños, niñas en los centros pues la escuchen y la compartan, porque además también eso sirve como motivación, no solo para la vida, sino también para la práctica deportiva. Y creo que me parece de aplaudir y valoro muchísimo que estén dispuestos y dispuestas a aportar con ese granito de arena para compartir esas experiencias con la sociedad. Y yo apuesto ya y lo dirijo a los centros educativos porque me parece fundamental. Termino agradeciendo que esté aquí hoy, agradeciendo las propuestas y qué cuestiones concretas cree usted que debería, qué acciones concretas deberíamos desde las administraciones públicas plantear para mejorar la situación que ustedes tienen ahora mismo. Muchísimas gracias y muchos éxitos en su vida y en su trayectoria deportista. Gracias. Muchas gracias. Señora Rolo, tiene ahora un tiempo de 10 minutos para el cierre de exposición y responder a los grupos parlamentarios. Ante todo, gracias otra vez. En lo referente a cuando dije lo de la distancia del Tenerife Top Training, a mí no me importa trasladarme hasta allá. Lo que pasa es que, igual que otro trabajador cualquiera que tiene que trabajar en el sur, levantarse a las 5 de la mañana, pero se supone que al deportista se le debería dar la facilidad para no tener que ir hasta el sur, y porque después tengo que volver hasta mi casa, después de un largo día, para el día siguiente volver a ir al sur. Me refiero a que hay otras maneras más fáciles para no tener que llegar a esos extremos. No sé si me explico lo que quiero decir. No me importa trasladarme hasta el Top Training para ir a entrenar. No me importa tener que pagar el coche, consumir gasolina, no me importa. Pero el tener que ir hasta allá todos los días para entrenar también es un desgaste físico y psicológico, pienso yo, si me permite decir. Y creo que se podría aprovechar de otra manera y no llegar a ese nivel. Respecto a lo de las ayudas, también, ¿por qué a unos equipos tantas cantidades y a otros no? ¿Por qué no todo una igualdad, una equidad? Porque parece que estás menospreciando un deporte. Porque, por ejemplo, a un equipo de fútbol se le puede dar tanta cantidad de dinero y a otros equipos minoritarios no. No pedimos ingentes cantidades, sino las mismas ayudas para los mismos, porque al final lo que estamos haciendo es deporte. Cada uno en diferentes ramas hacemos lo mismo, tenemos los mismos desgastes, tanto físicos como psicológicos. Y pienso que al final, cuando vemos estas cosas, parece que están menospreciando lo que hacemos. Sobre todo también en el tema de si ya no hablamos de si es mujer, si es deporte femenino, si es deporte masculino, porque ya entonces entramos en otra rama que también hace plantearte muchos temas. Al igual que el deporte con personas con discapacidad.
también. Y yo lo que planteo es, ¿por qué no una igualdad en todo? Porque al final, hombres, mujeres, personas con discapacidad, sin discapacidad, fútbol, tenis, vóley, ¿por qué no todo por igual? ¿Qué diferencia hay? Sé que unos tienen diferentes patrocinadores, sí, pero al final es el deporte. Disfrutamos haciendo nuestro trabajo también para que la gente nos vea y disfruten con lo que estamos haciendo, que seamos una motivación para futuras personas que se quieran dedicar a ello, o personas que, por ejemplo, en mi caso, que tengo discapacidad, otras personas que lo tienen y se vean reflejadas y digan, pues mira, yo no pensaba que podía hacer deporte y ahora puedo. Y no es que lo quiera dedicarme profesionalmente, pero sí que por salud, sobre todo, tanto física como mental, pueda ayudar a esa persona. Y como ya dije, el deporte no solo ayuda a los deportistas de élite, ayuda a personas mayores, a niños, ganas valores, muchos valores, te ayuda tanto en lo físico como en lo psicológico. Ya pudimos comprobarlo en la pandemia, cuando estuvimos encerrados. Yo que hacía deporte en una piscina, imaginaos en un estudio de 45 metros cuadrados que vivo con mi madre, y yo digo, ¿y ahora en estas 4 paredes qué hago? Pues rodaba la cama y me ponía a practicar deporte, sea como sea, vídeos de YouTube, que había internet. Por eso es tan importante invertir en salud, en el deporte, que ayuda tanto a la salud física como psicológica, y que hoy en día hay muchas personas con problemas de salud mental, y creo que el deporte es una herramienta tan enriquecedora que pueda transmitir tantos valores, y por eso pienso que es algo bonito al final. Y ustedes que hoy me estáis escuchando, pienso que tenéis la llave. Sé que es difícil porque siempre digo que son como pequeños escalones que hay que ir subiendo para poder ir abriendo esas puertitas, pero creo que si, con trabajo en equipo, al igual que en el deporte, se puede conseguir. Y lo del sistema educativo, lo que planteaban de cuando queremos compatibilizar el deporte con los estudios, muchas veces cuando vas a pedir esa ayuda de, mira, no puedo hacer ese día ese examen porque tengo competición, o no puedo ir ese día a clase porque tengo competición o entreno. A veces parece que te miran incluso mal, como el deporte fuera un juego. Y yo digo, no, es mi carrera deportiva. Otra cosa es que lo use como hobby, pero es mi carrera deportiva. Te estoy pidiendo, por favor, que me puedas hacer ese examen al día siguiente o cuando se pueda hacer, porque necesito ir a ese campeonato, porque trabajo para ello y me dedico a ello. Pero también quiero formarme, quiero enriquecerme, quiero tener un futuro cuando yo me retire y trabajar. Y creo que no sé, no puedo buscar la solución ahora mismo, pero ustedes a lo mejor plantear soluciones al sistema educativo para que se pueda adaptar tanto estudios como entrenamientos en los deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Es lo que puedo aportar, creo que es lo que he puesto hoy aquí hoy, y espero poder ayudar y que ustedes puedan ayudarnos. Gracias. Muchas gracias, señora Rola, que ahora sí que ha aportado mucho a esta comisión de estudio, muy enriquecedora su intervención. Y si le parece, pues damos paso al segundo compareciente, a don Antonio Pérez Hernández, director técnico del Centro Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Al igual que el anterior compareciente, tienen Tiene un tiempo de 10 minutos para su primera exposición.
Buenos días. Bueno, como bien dice el dicho, que es de bien nacido, ser agradecido es ser bien nacido. Y como presidente de la plataforma Más Deporte quisiera recordarles que hace ya 2 años, desde enero del 21, pues con el famoso cierre de las instalaciones deportivas en Canarias debido al COVID, pues se generó en los sectores del deporte una problemática que llegó al Parlamento de Canarias y realmente nos hemos sentido escuchados, nos hemos sentido que formamos parte del sector, de que hay una administración y que la administración y los administrados tienen que colaborar juntos en las problemáticas de las tareas que hayan en Canarias, y si exceptuamos el último debate del IGIT del Parlamento de Canarias, el resto mayoritariamente creo que ha habido un consenso mayoritario y que estamos en el lugar correcto y con los datos correctos para iniciar una trayectoria de futuro que vuelva a engrandecer el deporte en Canarias. Y yo voy a ser un histórico, ya que por suerte llevo más de 30 años en la gestión del deporte público, en un ayuntamiento pequeño, en Valsequillo, en un ayuntamiento grande, en Telde, y en un cabildo como es el de Gran Canaria, y he tenido la experiencia de qué pasa en las administraciones locales pequeñas, grandes y en una isla, y poder expresar lo que ha pasado en 30 años y qué ha pasado a lo mejor en Canarias en los últimos años en la evolución que llevamos al principio. Estaba escuchando antes a la ponente anterior, a Judith, y les voy a dar un ejemplo. En Canarias, los deportes de equipo, exceptuando las 4 sociedades anónimas deportivas, la mayoría de los deportistas, como Judith, reciben de las 3 administraciones públicas, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, más de 30.000 euros para cada deportista su club, de las primeras ligas de las modalidades deportivas. Eso le da ayuda a los deportistas y a los clubes a que los tengan dados de alta en la Seguridad Social con un contrato a tiempo completo y a tiempo parcial, y la mayoría de los deportistas individuales de ese mismo nivel deportivo a nivel del Estado español o internacional no llegan a 10.000 euros. Cosas iguales, valoradas diferentes, y con la exposición que hacía antes Judith está de manifiesto que no reciben más de 30.000 euros en la sumatoria de su ayuntamiento, de su cabildo insular y de su gobierno de Canarias para que pueda prestar su actividad deportiva como profesional en su deporte individual. Digo ese dato porque es un referente de que hacemos cosas iguales y las aportamos con dineros distintos. Hace 30 años se dieron 3 hitos en España, las Olimpiadas de Barcelona 92, que fue un hito para el país en la evolución del deporte de nuestro país. Salieron a la calle los primeros profesionales de la gestión y dirección del deporte de las universidades canarias, y hace 30 años el gobierno de Canarias lideraba la gestión del deporte en Canarias. He puesto ahí un congreso de municipios que se hizo aquí en Tenerife en marzo del año 92, que son de los primeros debates que nos reunieron a todos los ayuntamientos de Canarias, desde el gobierno de Canarias, para que hoy sean los ayuntamientos lo que son, lo que eran en aquella época y lo que son en esta época. Afortunadamente, desde el 91 al 2007, que podríamos decir que luego vino la crisis, es cierto que se lideró desde el Gobierno de Canarias, de la área de deportes del Gobierno, el deporte de Canarias. Es cierto también que fue en todas las islas, encuentros de políticas deportivas, experiencias de políticas deportivas en la isla de La Palma, encuentros de políticas deportivas en Gran Canaria, el deporte y sus recursos en Lanzarote. En todas las islas se llevó para que se hiciesen cosas, y lideradas por el Gobierno de Canarias, pues que se aumentara, y probablemente de ahí viene la evolución que han tenido los 88 horas municipios canarios y los 7 cabildos, la evolución en sus estructuras de gestión, la evolución en sus presupuestos y la evolución en dirigir
el dinero público a la mayoría de los ciudadanos, pues vienen de ese liderazgo que ejerció el Gobierno de Canarias en ese ciclo de 4 legislaturas del 91 al 2007. En esas 4 legislaturas, el hoy presidente del Gobierno era presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la FECAN, y les he puesto ahí unos datos de cuánto dinero se dedicaba en distintos municipios de las distintas islas en el año 2005, en un congreso que hubo en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, por ciudadano, desde 14, 19, 30, 45 euros en Breña Alta, en la isla de La Palma, dinero por ciudadano al deporte. Estas cifras, en la mayoría de los ayuntamientos canarios, hoy son el triple de los que eran en el año 2005, el triple. O sea, los ayuntamientos canarios han hecho mayoritariamente su tarea, ayuntamientos pequeños, ayuntamientos medianos, ayuntamientos grandes, para que la actividad física y el deporte en cada municipio se pueda ejercer por la mayoría de los ciudadanos canarios. ¿Qué ha pasado del 2007 al 2019? Decía uno que callar es a veces como mentir, porque el silencio puede ser tomado por aquiescencia. Y es verdad que tenemos que hacer una crítica que coincide también que en la primera crisis que hubo en esta época afectó a las administraciones públicas, pero se ha perdido ejercer el liderazgo, se ha perdido llevar la batuta de Canarias en el deporte, se ha perdido el aumento año a año del presupuesto del área de deportes del Gobierno de Canarias. Y probablemente ese tiempo perdido es el que haya que intentar ahora, en la próxima legislatura o en las próximas 2 legislaturas, ganar, porque es cierto que hemos perdido un tiempo de avances como ha perdido las otras comunidades, como se ha aprovechado en otras comunidades autónomas. Y en este tiempo, mayoritariamente hemos dedicado los recursos públicos de Canarias al 10% de la población. Y a ese 10% que es un deporte federativo, nos hemos olvidado del otro 40% que también practica actividad física y deporte en Canarias. Si se acuerdan, en febrero presentamos unas 111 acciones al Gobierno de Canarias, que de aquí nace, y es verdad, hay que hacer una crítica, y nosotros la hacemos internas también al sector del deporte en Canarias, que durante esos años anteriores no hicimos nada, no protestamos, no fuimos a nuestros gobernantes a decir, oiga, que estamos retrocediendo, y probablemente la crisis del COVID trajo una oportunidad a que fuéramos en este sentido a tener que se haya un debate parlamentario, que se cree una comisión, y sí creo que el futuro es muy, muy esperanzador. El otro día ya en este debate en el Congreso fue el acierto de que la mayoría de los parlamentarios de las comisiones hicieron propuestas positivas. El tránsito del área cultural en Canarias hace años a lo que está ahora. Cultura también tuvo esta crisis, Cultura también se hizo una comisión, Cultura también pasó por el deporte de Canarias, y probablemente por eso Cultura hoy tiene 51 millones de euros, mientras que el deporte tiene 18,7. Hay que intentar que en el futuro, vía viceconsejería, vía direcciones generales, vía un Instituto Canario de Desarrollo del Deporte o cualquier otra estructura organizativa que se crea, es importante que se debata y se ponga. Un dato para casi terminar. En el año 22 Canarias tiene 6,64 euros por habitante. Las Islas Baleares 18,90. Ese es el tiempo perdido en el que hay que intentar en la próxima legislatura. Y cuando se quiere, se puede. En los eventos deportivos en Canarias, en este cuatrienio, se ha casi triplicado la aportación pública a través de los patrocinios de Promotura en los eventos deportivos en Canarias. Se ha querido, se ha podido, y esto ha sido un ejemplo que a cualquier organizador de eventos, sea club, sea federación, sea una empresa privada, una sociedad anónima, le preguntan y verán ustedes que les dice que han habido un cambio notable en la gestión de los eventos deportivos en Canarias. El objetivo
para la próxima legislatura hay que duplicar el presupuesto en el área de deportes del Gobierno de Canarias, sí o sí. Todo el tiempo perdido hay que volverlo a recuperar. Canarias tiene que volver a liderar el sector de la actividad física y el deporte en su organismo del Gobierno de Canarias, sea por una consejería, sea por o transversales, por turismo, sanidad, educación. Crear un órgano eficiente y llegar a todos los subsectores de la actividad física y el deporte de Canarias, porque la actividad física y el deporte no solo es Judy, los deportistas que salen en prensa, también es el señor mayor que va cerca de su casa, también es el joven que va al gimnasio pequeñito que está al lado de su casa, también es la persona que va a nadar a la piscina municipal, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que hay una tarea pendiente. Es importante que este cambio que se ha dado de estar el sector y los representantes gubernamentales en la misma mesa y en el mismo consenso, con la misma forma de decir lo que falta por avanzar en Canarias, y creo que queda un reto que no es corto, que no es fácil, pero sí debe ser una tarea de todos y de todas. Gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Damos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Hernández, y como en la anterior ocasión, muchísimas gracias por su exposición. Y antes de entrar en comentar brevemente algunas de las cosas, yo quiero felicitarle por esa plataforma Más Deporte que durante la pandemia pues, se montó. Creo que ha sido una herramienta. Yo estoy incluido dentro de esos canales de información, y la verdad es que en los momentos duros de la pandemia, en los momentos que empezaba la apertura, creo que hicieron un gran trabajo, sobre todo de informar al colectivo y a todas las personas que se dedican de una manera u otra al deporte, de cómo eran los pasos a seguir y cómo podían seguir practicando su actividad. Por lo tanto, felicidades por esa iniciativa que tuvo, y sobre todo todos los que están ahí trabajando en el día a día para informar al sector del deporte. Me ha gustado mucho la semblanza que ha hecho usted. Creo que ha tenido una intervención crítica, en algún punto incluso ácida, podríamos decir, pero desde luego con un punto, yo creo que de optimismo, y yo creo que eso también es importante. No hay que ser realistas, yo creo que eso es fundamental, y hay que siempre mirar cómo se puede mejorar y aprender de los errores que se hayan cometido en el pasado. Pero por lo tanto, yo creo que ha sido una interesante. Yo creo que esa pérdida y lo digo por la mención que hacía usted a la pérdida de liderazgo del Gobierno de Canarias, creo que han sido sus palabras textuales, que era un cambio por parte de los ayuntamientos que han seguido apoyando en la manera de sus posibilidades pues esa actividad del deporte dentro de lo que es su ámbito, ¿no? Pero está claro que esa pérdida de liderazgo yo creo que tiene una realidad, y además usted lo ponía en una de las gráficas que hacía, y coincide con esa pérdida del presupuesto, que evidentemente cuando no hay presupuesto es complicado poder implementar políticas activas de cualquier ámbito, en el deporte también, por supuesto, porque más allá de las palabras, pues poco se puede hacer, y las palabras hay que acompañarlas con hechos. Pero es que es verdad también que esa pérdida, creo que usted ponía el 2007-2019, coincide también con una época muy gris y muy negra en la vida de toda Europa, y Canarias no estuvo al margen, en la época de la crisis que todos sufrimos, la época denominada del austericidio, cuando Europa no daba dinero como ahora a manos llenas, sino que pedía recortes con grandes tijeras, y teníamos la amenaza de los famosos hombres de negro, ¿no? Y por tanto ahí el deporte fue una de esas víctimas colaterales en esa reducción del presupuesto a la hora de priorizar las actividades que con el presupuesto que se tenía se podían hacer. Yo tenía aquí puesto una mención de cuál es la realidad actual. Bueno, la realidad actual es, usted lo ponía, es ese incremento previsto, creo que ponía 51 millones para cultura, 18 para deporte. Bueno, parece que el camino se está recuperando, el terreno perdido. Esa diferencia de la inversión por habitante entre Canarias y Baleares, que nos comparamos con ellos prácticamente en casi todo, pues yo creo que es significativa, y ahí había que hacer un esfuerzo importante. Y luego, usted hacía mención al tema de los patrocinios, en este caso de turismo, de Promotur, ¿no? Claro, cuando se tiene mucho dinero se puede hacer este tipo de cosas, pero también es verdad que los patrocinios de turismo deberían ir acompañados
con un retorno publicitario contrastado y medible, que no siempre es posible, y eso lo pongo en consonancia con lo que decía antes el señor Denis, con las ayudas que se dan, por ejemplo, a los grandes clubes de fútbol o de baloncesto, que reciben una aportación importante, pero porque evidentemente hay un retorno televisivo muy contrastado por el índice de audiencia. Entonces ahí yo creo que es donde está el quid de la cuestión en cuanto a qué pasaba en el pasado, y ahora, habiendo más dinero, bueno, pues se puede abrir esa mano, pero yo creo que el dinero para el deporte tiene que estar en deporte, y el dinero de la promoción del destino, en lo que sea, tiene que ser en turismo, y que sea contrastable y que sea medible. Y yo ya para terminar, para que la presidenta no me llame y me diga que paso los tiempos, que no suele ser mi costumbre, mi uso, sí me gustaría, usted ha dicho al final muchas cosas, quizás esa pueda ser lo que le voy a preguntar, pero a mí me gustaría que usted nos dejase 3 recomendaciones fundamentales priorizadas que usted considera que sí o sí deberían estar en este informe, que sirva como guía para la siguiente legislatura, mejorar la realidad del deporte en Canarias, que yo creo que es algo en lo que estamos todos aquí presentes más que de acuerdo, y es algo más que necesario. Muchísimas gracias por su atención, y le reitero mi felicitación por ese trabajo que ha hecho durante la pandemia todo el colectivo que está detrás de Más Deporte. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Agrupación Socialista Gomera no se encuentra por el grupo Sí Podemos Canarias. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Pérez, Antonio Pérez. Bueno, a mí en principio me gustaría enlazar también con una intervención, algo que se me quedó antes en el tintero, pero también me gustaría que usted reflexionara sobre esto. Había 2 proyectos, yo creo que todavía están sobre la mesa, no sé en qué mesa exactamente, pero están en alguna mesa de centros de alto rendimiento para la vela latina y también para la lucha canaria, ¿no? Yo he participado en la construcción, al menos en el diseño del centro de alto rendimiento para la lucha canaria. Está todavía sin aprobarse y en fin, no se está ejecutando, pero el proyecto está. También había un proyecto también para Gran Canaria, estamos sobre los deportes de vela, ¿no? A desarrollar en la zona de San Cristóbal, Martín Freire y por toda esa zona por ahí, ¿no? Que también me parece a mí que es una posibilidad de gestión, ¿no? ¿no? Y también que denota una preocupación, que a mí me parece que esto es necesario que haya agentes sociales que lo lleven a cabo, ¿no? Que lo presionen. Entonces, me gustaría saber si usted tiene información al respecto, que nos diga, ¿no? ¿Verdad? Porque a mí me preocupa mucho que esto se quede ahí en la cabeza y tal, y no camine, porque hay mucha gente que está muy empeñada en que esto salga para adelante, ¿no? Y hay gente muy preocupada, más preocupada de corazón, no es solamente una preocupación pecuniaria, sino que es de corazón y de amor a los deportes que practican. ¿Vale? Una pregunta también. En la inversión, el deporte como inversión económica, o la parte de la inversión económica, ¿en qué medida también las instituciones públicas se pueden beneficiar económicamente de esta inversión, o si es solamente una inversión a fondo perdido? Aunque también hay, digamos, frutos colaterales que son, por ejemplo, ganar en salud. Y a mí eso me parece, que esa inversión ya de por sí está más que justificada, ¿no? Porque evidentemente redunda en una mejoría de la sociedad. Y disminuye, como se ha demostrado también, como se lo dijo aquí el señor Gordillo, el gasto en sanidad. Por lo tanto, pero me gustaría que... Luego, efectivamente, cuando usted decía que Canarias lideró yo nombré en la anterior intervención las Olimpiadas del 92, claro, que fue un revulsivo también en general para todo el deporte. ¿Verdad? Que se colocó, también es verdad que estábamos en una época de expansión de todas las instituciones en el año 92, se estaba consolidando. Estamos, digamos, el estado de bienestar y, en fin, hubo una expansión. La crisis, efectivamente, en 2008-2009, yo creo que la crisis, la crisis sí, en parte, pero también la gestión que se hizo de la crisis, ¿no? La gestión, porque todas las gestiones de la crisis no son iguales, y nosotros lo estamos demostrando, este gobierno, en esta crisis que hemos vivido de manera sistemática, que la gestión puede ser diferente. Es verdad que siempre merma los recursos sociales, los destina a sufragar otro tipo de emergencias en general, sanitaria, vulcanológica o lo que sea, de protección civil, pero es verdad también que todas las gestiones no son iguales. Entonces yo pongo aquí el acento, independientemente de que en la actual yo creo que ha sido positiva, con todos los errores que se han cometido, creo que en la anterior crisis la gestión fue totalmente negativa, porque se abandonó totalmente ese tipo, y además tú lo demuestras ahí con datos, ¿no? La inversión social.
Me parece que siempre tiene que estar en el punto que la gestión de la crisis tiene que estar pensando fundamentalmente en la sociedad, ¿no? Y yo creo que estamos en una línea, podríamos estar en la línea de recuperar. Yo creo que a diferencia de cuando usted decía esto, ¿no?, que el Gobierno de Canarias lideraba la gestión del deporte, yo creo que a partir también de un momento determinado esa gestión del deporte se descentraliza totalmente y hace que el presupuesto, independientemente, quiero que me lo corrobore, tampoco es que yo tenga los datos, ¿no?, pero me parece que aumenta, o sea, había un presupuesto en general para el deporte. Es verdad que lo lideraba el Gobierno de Canarias, pero es verdad también que a partir de un momento determinado los ayuntamientos y los cabildos empiezan también a gestionar. Quiero decir que a lo mejor el presupuesto también se mantiene de la misma manera, solo que he distribuido esto, ¿no?, de manera, ¿viste?, descentralizado, ¿no? Y hay efectivamente, como usted dice, no sé si dijo que se aumenta la inversión de los ayuntamientos, y eso es más que constatable. Por ejemplo, el dato que apuntó la señora Labrador antes, ¿no?, con una piscina en cada municipio, en fin, de uso público y demás, también en todas las islas no hemos asistido, y eso también es, no digo yo, un aumento de la inversión. Yo simplemente decir sobre este tema, ¿no?, que efectivamente, dos cosas. Una, que seguir insistiendo en ese 10% del deportista federado a nosotros nos parece un error, ¿no? Nos parece que el resto, el 40%, hasta un 50% de la población que practica deporte, tenemos también que preocuparnos. Es más, yo digo aquí claramente que hay deportes que se practican, por ejemplo, como el fútbol, que no le hace falta dinero, así de claro lo digo, no le hace falta más dinero del que tiene. En la situación en la que estamos, donde hay algunos deportes totalmente infrapresupuestados. Entonces me parece que la preocupación tiene que ser otra, ¿no? Y sobre todo al calor de la demanda social tremenda que tenemos de un montón de personas no federadas que practican deporte. Habilitar esto, ¿no?, veredas, espacios, en fin, ¿no?, todo este tipo de cosas. Y luego yo estoy convencido de algo, ¿no?, y así también me uno al agradecimiento que decía el señor de la Puente. Yo agradezco enormemente la constitución de este movimiento social. Es un movimiento social, el del deporte, la plataforma Más Deporte y otras similares, que coinciden todos, porque yo creo que argumenta esto, ¿no?, tonifica a la sociedad y sobre todo la cualifica en la reivindicación de algo tan importante como el deporte. Yo creo que es de agradecer desde el punto de vista del bienestar social general, ¿no?, y de los que defendemos a la sociedad civil por encima de todas las cosas, que existe una plataforma como la de ustedes, que nos están diciendo también por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que ir, en un tono yo creo que es más que razonable. Por lo tanto, nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo Nueva Canarias. Bienvenido, señor Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, me va a permitir que dé la bienvenida y pedirle disculpas a doña Judith. No pude estar en su intervención por problemas de traslado, aunque pude seguirla por streaming. Y bueno, pues he tomado nota de los planteamientos que aquí he hecho. Y aprovecharía y darle la bienvenida, por supuesto, a don Antonio, una persona que siempre me alegra muchísimo vernos en el espacio donde nos encontremos. Yo creo que es un absoluto referente en el ámbito del sector. Yo creo que buena prueba de ello al final es el papel que ha jugado precisamente en esa plataforma constituida en un momento complicado para todo el mundo, pero yo creo que de manera agravada para el sector de la actividad física y el deporte, y que bueno, fueron capaces de aglutinar todas las sensibilidades que en este ámbito, las públicas, las privadas, todas, para intentar buscar un objetivo común. Fue precisamente en ese foro donde nos integraron en un momento determinado pues a los miembros de las distintas organizaciones e instituciones políticas, donde llegué a plantear por primera vez la posibilidad de constituir esto, lo que hoy tenemos, esta comisión de estudio sobre la actividad física y el deporte, porque creo que allí se ponía de manifiesto que es mucho más que lo que en ocasiones, esa punta del iceberg, que en ocasiones parece que es el deporte, ese deporte de élite o ese 10% federativo que hablábamos con anterioridad. Por tanto, el reconocimiento y a seguir trabajando, la unión es fundamental, la coordinación para conseguir objetivos importantes. Yo no me voy a extender demasiado, las personas que me han precedido y han hecho algunos planteamientos. Yo creo que usted ha sido claro, es decir, yo no voy a plantear que nos recalque 3 o 4 cosas que para ustedes son las más importantes, porque creo que las ha manifestado de manera clara ahí. Y son algunos elementos que podrían parecer pocos,
pero que si somos capaces de hacerlo en la próxima legislatura, justifica toda una legislatura. Fíjese, yo estoy convencido de que vamos a duplicar el presupuesto de deportes en la próxima legislatura, porque lo hemos hecho en esta. Finalmente, en el proyecto de ley aparecían 18.700, finalmente en la ley, con algunas enmiendas, supera los 19 millones de euros. El presupuesto final, la ley de presupuesto del año 2019, digamos cuando arrancaba esta legislatura, era de poco más de, no llegaba a los 10 millones y medio, es decir, prácticamente se ha duplicado en esta, y estoy convencido que sin, esperemos, tanta cosa extraordinaria de por medio, como las que nos ha tocado vivir, seamos capaces de duplicar. Pero fíjese, yo partiendo de la base de la necesidad, porque es verdad que hay algunas cuestiones que se hacen con recursos económicos, pero los elementos más sustanciales de lo que usted está planteando y de lo que la mayoría de las personas que han pasado por esta comisión no pasan precisamente por cuestiones económicas, que vuelvo y reitero, son necesarias. Hay que ponerse, digamos, al día, hay que darle la importancia, pero hay algunas otras son más estructurales que son esenciales. Desde una propia estructura dentro del Gobierno de Canarias mucho más potente que la que actualmente tenemos con una única dirección general, puede ser esa viceconsejería, se ha hablado de 2, 3 direcciones generales. Tendríamos que estudiar exactamente cuál sería el perfil importante en ese sentido. Otro de los elementos esenciales es que la actividad física y el deporte digamos, esté integrado de manera transversal en muchísimas áreas, que no es solamente la de deporte, financiando algunos programas, dando algo de dinero a algunos deportistas o clubes, o a través de las federaciones, o impulsando algunos eventos. Es mucho más amplio. Y en el ámbito de la salud, absolutamente esencial. Por eso uno de los programas que se han planteado a lo largo de esta comisión como fundamentales, que creo que debe ser el principal, desde mi punto de vista, caballo de batalla en la próxima legislatura, es que en el ámbito de la salud, los profesionales médicos en Canarias sean capaces de prescribir, ante muchas de las dolencias, de las enfermedades que padece la gente, prescribir actividad física y deporte, pero no a través de la iniciativa, como ya hemos hablado en su día Santa Lucía, en este momento lo realizan algunos otros ayuntamientos, sino de una manera homogénea, desde el propio Servicio Canario de Salud, desde la institución, digamos, que emana al final a todos y cada uno de los municipios, con independencia de la iniciativa, voluntad que se pueda tener en cualquier lado. Y luego es verdad que contamos, yo coincido con el señor Denis, ha habido un proceso de descentralización importantísima, porque entre otras cosas las competencias se radican ahí en las instituciones. Yo le hablo de Santa Lucía. Santa Lucía ha pasado de prácticamente no contar con ningún recurso, apenas unos cuantos terreros de lucha en su momento, y luego campos de fútbol de tierra, a contar con infraestructuras deportivas. Por ejemplo, en Canarias y en España solo existen 2 infraestructuras, 2 piscinas olímpicas cubiertas, y además con plataformas de salto. Una creo que está en Madrid, la otra está en Canarias, en el municipio de Santa Lucía. Por eso en Santa Lucía, entre otras cosas, porque no es casualidad, Jennifer Benítez llegó a ser deportista olímpica también en salto. Por eso en Santa Lucía en este momento hay también campos de fútbol numerosos, pero también pistas de atletismo, además con reciente inversión también del Cabildo de Gran Canaria en su renovación. Ya no hay que ir al Martín Freire, históricamente donde se iba a practicar el atletismo de manera generalizada. Contamos con pabellones cubiertos, es decir, afortunadamente los ayuntamientos, con ayuda de los cabildos, también del gobierno en algunas ocasiones, pero de fondos propios, han ido generando una red de infraestructura muy potente. Por eso yo creo que ahora de lo que se trata es pasar, además de ese concepto de deporte, realmente al de actividad física y deporte para el conjunto de la población, y tener esa mirada mucho más amplia. Creo que es el gran reto en la próxima legislatura. Muchas gracias, señor Campos, por el Grupo Popular. Gracias, presidenta. Bueno, señor Pérez Hernández, querido Ñito, muchas gracias por venir, por estar en esta comisión. Creo que no se entendía que acabara esta comisión sin su intervención, porque bueno, es un referente de muchísimos años. Veía algunas fotos de usted, joven, muy joven, ya bregando en este mundo del deporte, así que bueno, al final su aportación durante todos estos años creo que ha sido fundamental para esta tierra. Y bueno, es verdad que comparto que esa creación de la plataforma Más Deporte es un éxito de la sociedad civil y un fracaso de la política, porque al final se ha formado esa plataforma, esta legislatura, porque en un momento crucial para la actividad física y el deporte, creo que el Gobierno de Canarias en ese momento no respondió, como yo entiendo y creo que
todos una vez pasada la pandemia, lo hemos compartido, podíamos haber hecho las cosas de otra manera. Y no siempre son recursos económicos lo que hacen falta, a veces hace falta voluntad política y sobre todo amor a este sector tan fundamental para tomar decisiones que no, como digo, no requerían excesivo esfuerzo económico, sino simplemente empatía con el sector, saber que era parte de la solución y haber tomado las decisiones oportunas. Comparto completamente su radiografía del deporte y la actividad física estos años en Canarias. Creo que es verdad que unos años muy bollantes donde se apostó no solamente por el deporte, sino por diferentes sectores de una forma exponencial. Hemos ido con el paso de los años perdiendo protagonismo, perdiendo, yo creo que esa apuesta decisiva por este sector, ese liderazgo perdido del que usted hablaba y que yo comparto completamente y que además en esta legislatura lo hemos dicho muchas veces. El Partido Popular apuesta por esa viceconsejería porque creo que al final las estructuras son fundamentales y también dotar de mucho más personal a la Dirección General de Deportes, que no tiene personal, que no trabaja muchos proyectos, que no los desarrolla porque no se ha apostado por esa mejora del personal. Es verdad que los cabildos y ayuntamientos han hecho un trabajo, yo creo que han sabido, y yo también soy una política local, a aprovechar el tirón del deporte en las elecciones, en la política, en los resultados electorales, porque es verdad. O sea, al final, todos los ayuntamientos que apuestan por el deporte, por la actividad física, yo creo que es un sector sumamente comprometido y que además agradece, ¿no?, cuando se apuesta por esto. Lo que pasa es que, claro, son ayuntamientos de los que estamos hablando, algunos grandes, algunos pequeños, pero cambiar un campo de un césped hoy de un campo de fútbol cuesta 500.000 euros. Es decir, es que al final puedes tener mucha voluntad política o presupuestaria, pero el dinero da para lo que da. Entonces, al final, o cubrir una piscina, pues supone miles de euros. Solamente un dato, yo creo que somos conscientes, un festival de música de Canarias que nos coloca a nivel internacional en los mejores escenarios del mundo, con un presupuesto de casi 2 millones de euros. Yo lo que no entiendo es cómo tenemos en Canarias pruebas como el Ironman de Lanzarote, como Transvulcania, la Brut Ride, en los que el gobierno de Canarias aporta 0 euros. Es decir, unas pruebas deportivas donde vienen más de 90 nacionalidades de todo el mundo, No vemos esa repercusión en el gobierno para saber que tenemos que apostar por esas pruebas, porque al final sacar una prueba como esa en una isla como La Palma, en una isla como Lanzarote, supone mucho dinero y mucho esfuerzo de las instituciones insulares y de las instituciones locales. Entonces, el presupuesto de deportes ha crecido, pero sinceramente creo que no ha crecido en absoluto en calidad. O sea, no somos conscientes ni somos capaces de explicar cuál es la política deportiva que lleva el gobierno de Canarias. No existe, es que no existe. Entonces, al final, yo creo que sí, que los ayuntamientos han hecho un esfuerzo, los cabildos también, pero necesitamos un tutor, y lo decía el viceconsejero de Cultura en una intervención. La cultura nace en los ayuntamientos, y es verdad. La política cultural nace en los ayuntamientos, la cultura deportiva también, porque es verdad que fomentar que una persona mayor o un niño haga actividad física desde que nace o cuando es ya mayor, por supuesto que reduce los recursos públicos en sanidad, en dependencia, pero no lo trasladamos luego a la realidad. O sea, no trasladamos luego a políticas reales que realmente fomenten esa parte. Por lo tanto, no hemos apostado, no hemos sabido, como digo, guiar, ¿no?, a la política municipal, a la política insular, a Canarias, en ese sentido. Yo sí echo de menos y pongo de manifiesto esa orfandad, ¿no?, que tenemos en Canarias de una dirección deportiva potente, que sepamos hacia dónde caminamos, que sepamos explotar los recursos que tenemos, que sepamos saber que el dinero que invertamos en actividad física, en deporte, pone a Canarias en los mejores lugares del mundo, porque como dije antes, tenemos dado por la naturaleza los mejores escenarios. Entonces, en ese sentido, sí lo echo de menos. Hablan aquí ya todos de la próxima legislatura, porque bueno, pues al final ya estamos en periodo electoral y es lo que nos toca, ¿no? Yo lo que sí espero de verdad que esto, más que deseos, se convierta en una realidad y que el próximo gobierno de Canarias tenga el deporte y la actividad física de verdad como uno de los sectores más importantes que durante tantos años ha demostrado que da no solamente a nuestra economía, sino a la salud de nuestra gente. Y sobre todo que seamos ese referente, ¿no?, que todas las islas han apostado por esas pruebas, por mejorar sus instalaciones y que encontremos en el gobierno de Canarias ese compañero, ¿no?, de batallas, no solamente económicos, sino también en ese camino deportivo que debemos
empezar o volver a andar como hace años se hacía. Gracias. Muchas gracias por el Grupo Nacionalista. Gracias, Presidenta. Buenos días, señor Hernández, y bienvenido. Un placer, como siempre, escucharle. Yo reconozco mi confusión, se lo reconozco, y estaba aquí preguntando, porque tenía la idea, según se había hecho la convocatoria, que intervenía en calidad de director técnico del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, y no, interviene como responsable de la plataforma Más Deporte. No es una crítica, simplemente me obligaba a reconfigurar un poco las preguntas que me parecía que eran interesantes plantearla en su otra calidad. Habla usted, señor Hernández, ha hablado de distintos temas, yo creo que todos interesantes, y hay uno en el que creo que ya no hay prácticamente discusión, y esperemos que no la haya de cara al próximo gobierno, que es efectivamente diferenciar esa doble visión de lo que hasta ahora ha sido única de deporte, que es la actividad física y el deporte, porque efectivamente al final el menor porcentaje de práctica deportiva es el que se come todos los presupuestos y se come todos los recursos. Y ese mayor porcentaje de personas que practican actividad deportiva, practican su deporte fuera del ámbito de ese paraguas de las federaciones deportivas o de los clubes, son un porcentaje mayor y efectivamente el presupuesto que se destina a esto es ínfimo. Con lo cual creo que es importante. De hecho, hay una cuestión que yo siempre lo digo, porque no es que lo estemos planteando ahora, es que lo planteamos desde la primera comparecencia de la anterior consejera en temas de deporte, del desarrollo de la ley de la actividad física y del deporte, que no entendíamos por qué el empeño que hubo cuando se aprobó la ley en introducir el concepto de actividad física, que además creo que fue algo muy acertado, después no se trasladó a la estructura del gobierno, sino simplemente quedó ahí reflejado en la ley, y como creo que tampoco podemos discutir a día de hoy que la ley no se ha desarrollado, pues evidentemente la parte de la actividad física, pues evidentemente ha quedado olvidada y no se ha desarrollado, con lo cual yo creo que esto es un punto en el que parece que estamos todos de acuerdo y que por lo tanto, sea la forma que sea, una viceconsejería, un órgano de gestión, ya se tendrá que buscar la fórmula esté perfectamente representada la parte de la actividad física. Hablaba usted, señor Hernández, también de la colaboración fundamental. Hablaba de la colaboración público-privada, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay una cantidad de conocimiento, de buenas prácticas en la gestión deportiva en el ámbito privado, un apoyo además importante que el sector público no puede despreciar, sino todo lo contrario, y hay que buscar y canalizar ese sector. Se hablaba, y estuvimos hablando en el Congreso, que estuvimos allí, de esa colaboración, pues esos convenios con esto, pero claro, para eso tenemos que tener recurso personal suficiente, que era lo que hablábamos también, personal suficiente para poder gestionar todos esos convenios entre los sectores público-privado. Pero también hay algo que es importantísimo, que es la colaboración entre todas las administraciones, porque efectivamente las competencias en materia de deporte, de actividad física, están, y las responsabilidades divididas, ayuntamiento, cabildo, gobierno, y ahí sí me gustaría preguntarle desde su conocimiento, señor Hernández, en el caso, por ejemplo, le hablo de Gran Canaria, que entiendo que es el que usted pueda conocer, ¿es habitual esas reuniones entre técnicos y políticos responsables en materia deportiva, ayuntamiento, cabildo, gobierno, para coordinarse, para colaborar, para gestionar? ¿Son habituales esas reuniones? ¿Se producen? ¿No se producen? Porque creo que eso es algo fundamental y hay que buscar la manera de que eso sea. En la materia público-privada, y aprovecho, porque el señor Denis preguntaba por el desarrollo del proyecto en San Cristóbal con el tema de la vela natina, el Centro Canario Náutico Pesquero de San Cristóbal. Creo que además puede ser un referente de cómo un proyecto que nace de la sociedad y que nace de los vecinos al final pueda convertirse en una realidad donde además tienen implicación las tres administraciones, ayuntamiento, cabildo y gobierno, cada uno en lo que le compete. Y yo aquí, pues, usted me va a perdonar, tengo que decirle que es que los grupos que apoyan al gobierno votaron en contra de la enmienda que nosotros presentábamos para que el gobierno se retrate y ponga dinero para que eso sea una realidad, porque por mucho que el ayuntamiento o el cabildo vayan avanzando, si el gobierno no hace lo que tiene que hacer en su competencia del puerto, ese proyecto quedará en la nada, con lo cual creo que es importante
esas colaboraciones, o el plan estratégico de lucha contra el plan estratégico de la lucha canaria, que lo hemos pedido por activa y por pasiva y seguimos sin verlo, no sabemos qué ha pasado. Y hablaba de la financiación desigual, lo hablaba la señora Rolo antes, habla usted porque dio un dato que me parece muy interesante, si no lo entendí mal. Los equipos, entiendo que los equipos de élite, los que están en las máximas categorías, son los que reciben esos 30.000 euros más o menos por deportista. No lo voy a criticar, fenomenal, pero ¿y el resto? Porque claro, estamos hablando de deportistas que normalmente, habrá que ver las salvedades, normalmente pues ya tienen un sueldo, tienen una serie de condiciones mucho más favorables. Pero es que hay un salto abismal entre esas categorías y las siguientes, que siguen siendo deportistas, que es que deportistas profesionales, entre comillas, porque tienen que buscarse la vida, tienen que tener un trabajo para poderse mantener. Creo que ahí tenemos un vacío importante y hay que fijarse. Y termino ya con un tema, el tema de la financiación, porque claro, de nada sirve decir es que tenemos más dinero, y ya vimos en el presupuesto de 2022 que los 2 millones que subía Deportes era 1 millón para la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas y otro 1 millón para la Fundación del Club Deportivo Tenerife, o este año, aparte de esos 2 millones, 300.000 euros para cada uno de los clubes de élite de baloncesto, que ya reciben dinero por otro lado, o para solamente 1.200.000 para una federación deportiva exclusivamente. Parece que eso hay que revisarlo. Y la plataforma Más Deportes, y ya termino, Presidenta, me gustaría también, porque ustedes han sido muy críticos precisamente con lo que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, con el Club Baloncesto Gran Canaria, respecto a la financiación. Entonces, creo que aquí hay un problema que no se está tratando como se tiene que tratar, que es la financiación de más de estos grandes clubes que ya reciben dinero, que además son profesionales, y que entendemos que el dinero de la Administración Pública tiene que estar para fomentar ese otro tipo de deporte y de actividad física, y no para estos grandes clubes que ya tienen sus financiaciones y sus patrocinios por otro lado. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señora González. Gracias, Presidenta, y buenas tardes de nuevo, señorías. Bienvenido, don Antonio Pérez, igual que antes le dábamos la bienvenida cuando saludábamos a doña Judith. Bienvenido a esta comisión. Bienvenido tanto en su calidad de técnico del Cabildo por toda la trayectoria de todos los años que lleva al frente de administraciones locales en la gestión deportiva, como impulsor, persona de las que han sido capaces de aglutinar el consenso, la unidad del sector deportivo de Canarias a través de esa plataforma Más Deporte, que somos conscientes de que una de las personas que ha estado al frente del impulso de esa plataforma es usted, y aprovechamos, lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que una de las cosas buenas que nos ha traído el COVID ha sido precisamente la creación, la constitución de esa plataforma Más Deporte en Canarias, porque ha sido capaz de sentar en la misma mesa a todo el sector deportivo, que de manera unánime, con consenso, con diálogo, han sido capaces de remar en la misma dirección para que el deporte en Canarias vaya al mejor puerto y llegue a avanzar, a mejorar y a incrementar esa práctica deportiva y esa actividad física en Canarias. Creo que es un logro del sector deportivo y sigo aplaudiendo que se haya creado esa plataforma. Han pasado varias personas, varios miembros de esa plataforma. Unos nos han hablado de la importancia del binomio deporte-salud, el señor Ramos Gordillo. Otros nos han hablado de forma general de la estructura, de la necesidad de crear estructuras en las administraciones para el deporte. El sector empresarial también han tenido representantes aquí. Y hoy, pues, como buen líder, por decirlo de alguna manera, de esa plataforma, usted viene a marcarnos deberes a esta comisión con una concreción de verdad que digna de aplaudir, porque usted en 5 medidas, en 5 propuestas, usted aglutina todo lo que todos los miembros de la plataforma han ido planteando aquí, cada uno en su área, en el tema que han tocado, y usted viene hoy a
en 5 medidas, como decía, a concretar cuáles son los planteamientos, entiendo que desde la plataforma Más Deporte proponen para que en esta comisión de estudio pues se recoja como propuestas de todos los colectivos que ustedes representan. Hablamos de duplicar el presupuesto como una medida de las que ustedes proponen, ya lo hemos escuchado en otras ocasiones y efectivamente durante esta legislatura se ha duplicado el presupuesto desde el principio de la legislatura hasta ahora, con lo cual creemos firmemente que es necesario que el presupuesto del área de deportes siga creciendo, que se duplique o incluso que si puede ser mayor, pues mejor, porque creo que, como decíamos, deportes de salud, deportes turismo, deportes economía, deportes educación, son tantas las cuestiones que aglutina la práctica deportiva y la necesidad de mejorar la práctica deportiva en Canarias, que creo que el presupuesto que se destine va a ser siempre una inversión porque va a mejorar la calidad de vida de los canarios y las canarias. Habla usted como propuesta de liderar el sector deportivo para toda la ciudadanía. Entiendo que se refiere a que desde el Gobierno de Canarias se impulse una coordinación con el resto de administraciones locales, cabildos y ayuntamientos para que de alguna manera pues se coordinen acciones y se coordine la gestión de deporte para llegar no solo a ese 10% federado, no solo al 40% de la población canaria que practica deporte, sino al 100% de la población para que levantemos de esos sofás, como nos decía el señor Ramos Gordillo, al otro 40% de la población, al otro casi 50% de la población que no practica deporte, porque avanzar en movilizar a ese sector de la población es avanzar también en salud. Y entiendo que lo que propone usted con esta medida es que sea desde el Gobierno de Canarias donde se impulse esa coordinación con el resto de administraciones locales. Crear el órgano de gestión eficiente, entiendo que va en la misma línea, llegar a todos los subsectores de la actividad, crear un órgano político que se estime a través de otras consejerías, turismo, sanidad y educación, por lo que hablábamos también. Hay que mejorar la coordinación dentro de la propia estructura del Gobierno de Canarias, porque no podemos tener cajones estancos. La educación, el deporte, la sanidad y el turismo tienen que ir de la mano, porque al final son actividades transversales que tienen que coordinarse mejor. Entiendo que estas son, como decía, las propuestas que usted nos plantea. A mí me gustaría, usted nos dice qué y yo le pregunto cómo cree usted, cómo cree la plataforma que debemos hacer para qué medidas podemos poner en marcha para incrementar y mejorar la práctica deportiva en Canarias y la actividad física y el deporte. ¿En qué destinaría usted ese incremento del presupuesto, teniendo en cuenta que en esta legislatura se ha duplicado? Para la próxima legislatura la idea también es que se siga aumentando. ¿Dónde pondría usted esos recursos, ese presupuesto que pide que se incremente? ¿A qué lo destinaría? Y desde luego también entiendo que, del mismo modo que pide que se incremente los recursos económicos, entiendo que también los recursos humanos para poder poner en marcha una estructura sólida dentro de la propia organización del Gobierno de Canarias para impulsar todas las medidas y el trámite de la ley también que está en marcha. Por lo tanto, agradecerle su participación aquí hoy, agradecerle a toda la plataforma Más Deporte el compromiso, el esfuerzo y su día a día para mejorar el deporte en Canarias. Y, como decía, usted nos dice qué y yo le pregunto cómo. Gracias. Muchas gracias, señora González. Pues para finalizar, señor Pérez, tiene un tiempo de 10 minutos para el cierre de su exposición y contestar a los grupos parlamentarios. Bueno, intentaré ir contestando, si puedo, a todas las preguntas que me han hecho. He intentado hacer una exposición crítica, pero constructiva, porque si de algo Más Deporte, desde que nació hasta el día de hoy, ha sido constructiva con los gobernantes. Es que
una parte, a lo mejor un tercio de los pertenecientes a la plataforma somos trabajadores públicos y sabemos que las cosas no se arreglan de hoy para mañana y que tienen un proceso y un tiempo para que se consigan. Pero sí era importante hacer un esquema de hacia dónde tenemos que ir, porque creo que por primera vez en los años que llevamos de Parlamento de Canarias es cuando se ha sentado el sector y los diputados a decir dónde estamos y a dónde vamos. Y ya dije en mi primera intervención el agradecimiento, porque esto no lo habíamos vivido nunca. En estos 2 años, si se ve cuántas veces se ha nombrado la palabra actividad física y deporte en los debates parlamentarios o en el de la comisión, que es que como nunca, seguro. Los patrocinios del ROI y los eventos, sí es verdad que es importante que el ROI, es importante que se vaya hacia aquellos eventos que nos dignifican y nos ponen en el punto de vista mundial, como la Transvulcania en La Palma, como la Ironman en Lanzarote, como el Campeonato del Mundo de Windsurf en Gran Canaria, etcétera, etcétera. Pero sí es importante, porque yo creo que el señor Ricardo también ha hecho que hay que analizar más el ROI y hay que intentar que aquellos eventos que realmente tienen retorno publicitario de altísimo nivel y que son pruebas de valor mundial, como son las que hemos dicho. ¿Qué 3 cosas creo? Pues creo que es el presupuesto, la estructura política que se estime y la estructura de gestión de recursos humanos que vaya a haber en el futuro en el Gobierno de Canarias, porque de nada hacemos si hay dinero si después no se ejecuta en el año el presupuesto de ese área del Gobierno para que pueda llegar a la ciudadanía. Sobre el Centro de Alto Rendimiento de Lucha Canaria, yo creo que no hay nada avanzado o hay muy poco avanzado. El de San Cristóbal, en el principio de los 90 hubo una propuesta del Cabildo de Gran Canaria para hacer un centro de rendimiento de vela en San Cristóbal. Con el tiempo se desechó y ha nacido una propuesta de las federaciones, un nuevo espacio en una zona marítima de navegabilidad importante, que más tarde o más temprano se desarrollará, porque creo que es un proyecto importante y un proyecto el que se debe desarrollar porque es necesario para la isla y para Canarias. Yo no hice ninguna mención al 19-23, la legislatura, porque me parecía compararla con las demás. Hay 2 años de COVID y sí es cierto que ha habido un aumento presupuestario importante, pero no es menos cierto que vamos tan retrasados en la inversión que hace falta en el Gobierno de Canarias para el deporte de Canarias, que ese aumento de casi 12, creo, a casi 19, 20 millones, ha sido muy importante, pero que hace falta seguir, ojalá sea cada año periodo igual y que se duplique. ¿Por qué? Porque me parecía ilógico que en los 2 años de digamos con pandemia casi, o con cierres o apertura de servicios, instalaciones o actividades, compararlos con el resto, con los anteriores. Pero sí es cierto que hay un dato importante. Los 18,90 euros por ciudadano de Baleares y los 6,90 del 22 de Canarias. Eso es cierto y hay que intentar equilibrarlo, porque la actividad física y el deporte en una comunidad como la Balear, que son islas igual que nosotros, pues es similar, te tienes que desplazar entre islas, y deberíamos tender a duplicar el presupuesto porque es una necesidad real. El deporte para la salud, sí es verdad. Hemos estado mayoritariamente dedicados al 10% de ese 50% de ciudadanos que hace deporte. Es decir, de 1 millón de ciudadanos que hace actividad física y deporte, nos hemos dedicado a 200.000 o 100 y pico mil largas licencias federativas que hay en Canarias. Esa es una parte del deporte, pero la otra también es actividad física y el deporte, y en eso es probablemente donde más hay que crecer en el futuro, en ese otro 40% de la actividad física que se hace en Canarias. Si debe ser una viceconsejería, si debe ser 2 direcciones generales, si deben hacer un órgano como el Instituto Canario de la Cultura, es un tema que tiene que haber un debate político, pero sí es verdad que otra cosa tiene que haber. Es decir, con una dirección general, con una estructura y con un número de recursos humanos como el que tiene, no
es bueno para el futuro de Canarias. Tiene que haber otra estructura política que la deben plantear los partidos y luego plantear a esa estructura política una estructura de gestión eficiente, que todos los dineros que lleguen al área de deportes en el año se puedan ejecutar y puedan llegar a los municipios y cabildos. Lo de la coordinación entre municipios, cabildos y ayuntamientos. Yo soy muy crítico con la coordinación. La hay y es poca. Pero es que no compartimos ni las bases de datos. Antes yo decía lo de la importancia en esta legislatura de mayor aportación a los eventos deportivos en Canarias. Pues a veces en los ayuntamientos y en los cabildos pues sí compartimos, porque estamos más cercanos, pero con el gobierno no compartimos y deberíamos tener las mismas bases de datos. ¿Cuánto cuentan los eventos? ¿Cuántos aportamos? Porque el problema real al final es que no sabemos si damos mucho o poco dinero a un gran evento. Porque claro, solo tienes controlado la parte que da el gobierno de la isla, la parte que da el ayuntamiento y la parte que da el gobierno de Canarias. Y es de esa sumatoria de tres partes cuánto cuesta el evento y cuánto se financia con dinero público. Lo mismo digo en la financiación del equipo en las categorías de alto nivel. Tienen que estar las bases de datos compartidas y tiene que haber una compartición de saber cuánta es la sumatoria de dinero público. A día de hoy hay clubes de categoría nacional que reciben más del 90% de dinero público. Estos son datos reales. Y hombre, yo creo que a los clubes de categoría nacional habría que llevarlos a que el 20 o el 30% de su presupuesto total lo consiguieran por recursos propios. Cuotas de sus socios, cuotas de sus participantes o patrocinios. Si no estamos dando pescado en vez de dar cañas de pescar. Sí es verdad que hemos incrementado las ayudas del deporte de alto nivel de manera cuantitativa, pero debemos de reconvertir que los clubes, no estoy hablando de las 4 sociedades anónimas deportivas, sino los clubes de categoría nacional que hay en todas las islas en Canarias, que el 20 o el 30% tiene que tener, e incluso premiarlos cuanto más dinero generen de sus propios recursos, y que eso pueda también ser parte de lo que le generen más recursos públicos, porque es educar a tener cañas de pescar. Las sociedades anónimas deportivas y el Club Baloncesto Gran Canaria. Llevo 26 años en el Cabildo de Gran Canaria y desde el año 2007 todos los partidos políticos que han gobernado, de todos los colores, en esa legislatura. Todos los partidos han dicho que hay que reordenar la propiedad de la sociedad anónima deportiva, porque somos el único cabildo que somos propiedad de una sociedad anónima deportiva, no en Canarias, en el país. Ninguna administración pública tiene de propiedad una sociedad anónima deportiva, porque además la legislatura europea no lo permite. Las competencias de Europa dicen que el de deporte profesional, de ligas profesionales, de salarios, estoy hablando de salarios de un jugador no hay salarios menos de 150.000 euros en el fútbol y en el baloncesto profesional. En las ligas profesionales deben estar en el sector privado. O sea, el accionariado debería ser más del 50% del sector privado. Y luego la aportación pública, pues lo mismo que en los clubes de categoría nacional, la aportación pública a las sociedades anónimas deportivas. Yo, por ejemplo, alguna crítica que se ha hecho al 1.000.000 o a los 300.000 a las sociedades anónimas, lo veo correcto. Las sociedades anónimas deportivas hacen una exportación de la imagen de Canarias, del deporte en Canarias, del espectáculo deportivo cada semana. En el Santiago Martín, en el Gran Canaria Arena, en el Heliodoro, en el Estadio de Gran Canaria, hay un espectáculo que se reúne un número de más de 5 en baloncesto y más de 10, 15 o 20.000 habitantes en fútbol, que es una actividad que genera una economía en el sector, y es importante ayudar a las sociedades anónimas deportivas. Pero el problema está en cuánto. Si a una sociedad anónima deportiva le pagamos más del 50% de sus costes, pues estamos totalmente equivocados. La administración pública no está para pagar la mitad de salarios de 200.000 euros. Está para aportar un 20, un 30% de presupuestos altos. Pero creo que es un problema político, que se debe decidir en el ámbito político. Porque sí es cierto que todos los partidos políticos lo han dicho, todos. Han dicho que hay que cambiarlo, que hay que reordenarlo y que más tarde o más temprano se hará, pero que es un tema que se debe regularizar por el bien del sentido de
como decía el señor Denis, las inversiones del deporte. Debe ser rentable para la mayoría de los ciudadanos, o como decía doña Pino, él debe llegar a la mayoría de la población. Y es una de las cosas que en el próximo quinquenio o en las próximas 2 legislaturas, que el resultado de todo esto que ha pasado en 2 años, podamos decir que hemos avanzado bastante para llegar a esos objetivos que todos los ponentes que han venido aquí en algunas cosas hemos coincidido. Gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Damos por concluida, agradecerle su intervención, como no podía ser más. Damos por finalizada esta comisión y nos vemos de nuevo a las 13 horas. Gracias.